Hay muchos jugadores argentinos que han dejado huella en distintos lugares del mundo y en este caso vamos a repasar 7 jugadores argentinos que son ídolos en el fútbol de Brasil. Si ya es difícil ser ídolo en un club de tu país, mucho más difícil debe ser ídolo en un club del exterior. Y mucho más si tenemos en cuenta que hablamos de la Liga de Brasil, que es igual o más competitiva que la Argentina, teniendo en cuenta factores actuales, pero también factores históricos. Y esto se acrecenta aún más cuando pensamos que antes era mucho más complicado que un argentino llegue al fútbol brasilero. Eran contados los casos de extranjeros que llegaban a la Liga de Brasil y también al revés. Es muy raro ver brasileros en la Liga Argentina tanto ahora como antes. Hoy en día es muy común repasar planteles del fútbol brasileño y encontrarte uno, dos, tres argentinos por plantel, pero antes no era tan así. Entonces, eso le agrega algo de dificultad a muchos de los nombres que vamos a mencionar ahora. Cabe destacar que si solo elegimos a 7 jugadores que son ídolos, hay muchos que se van a quedar afuera, pero seguramente en el final los mencionemos como menciones honoríficas. Así que vamos a empezar. Empezamos por el cabezón Andrés D'Alessandro, que es surgido de las inferiores de River, una de las joyas en aquel momento del equipo millonario que tuvo grandes rendimientos en el fútbol argentino, que lo catapultaron a llegar al fútbol europeo. Estuvo en Alemania, también pasó por Inglaterra y jugó en el fútbol español. Después volvió al fútbol argentino a jugar en San Lorenzo y de ahí llegó al equipo en el que se convertiría en un ídolo indiscutido, el Inter de Porto Alegre. En el equipo brasilero jugó 518 partidos, hizo 92 goles, dio 114 asistencias en las 3 etapas en las que estuvo en el club. Si bien no pudo ganar títulos nacionales, sí se destacó muchísimo en los títulos internacionales porque fue campeón de la Copa Sudamericana del 2008, en la que fue el mejor jugador de la final tanto en la ida como en la vuelta, ganó la Copa Libertadores del 2010, que fue MVP del partido de ida, y la Recopa del año 2011. Cabe destacar que en el año 2010, cuando el equipo ganó la Copa Libertadores, fue elegido como el mejor jugador del año en Sudamérica. Además de eso, ganó 7 campeonatos gaullos, que son los torneos estaduales que se hacen en Brasil, en este caso el torneo de Porto Alegre, y por lo que es muy recordado y por lo que es indiscutiblemente ídolo del equipo de Porto Alegre, es porque cuando en el año 2017 el equipo descendió, él volvió para llevarlos nuevamente a la máxima categoría. En ese momento el cabezón estaba viviendo su segunda etapa en River en un gran momento personal, pero su amor por el equipo brasilero no le permitió dejarlo pasar y tuvo que volver para ayudar. No nos movemos de la ciudad de Porto Alegre porque tenemos otro ídolo de un club de esa ciudad, aunque en este caso del gremio. Obviamente estoy hablando de Walter Kahneman. El defensor hizo todas las inferiores en San Lorenzo y jugó muchos años ahí, inclusive salió campeón de la Copa Libertadores del año 2014. En el año 2015 incursionó en el fútbol mexicano yéndose a jugar al Atlas, allí no le fue del todo bien y en el 2016 llegó al gremio y hasta día de hoy está vistiendo la camiseta azul y negra. En total jugó 309 partidos, hizo 5 goles y dio 7 asistencias. Hay que tener en cuenta que Kahneman es un zaguero central. El único título nacional que ganó Walter Kahneman con la camiseta del gremio es la Copa de Brasil del año 2016, pero en el ámbito internacional ganó la Libertadores del 2017 y la Recopa Sudamericana del 2018. Además, ganó 7 campeonatos gaullos y consiguió el ascenso en el año 2022. Obviamente esto implica que también descendió en el 2021. En su momento el rendimiento de Kahneman fue tal que fue convocado a la selección argentina. Ahora nos mudamos a Río de Janeiro porque tenemos que hablar de Germán Cano. Debutó en el año 2007 con la camiseta de Lanús, jugó en Chacarita, jugó en Colón, pero no le fue bien en ninguno de los 3 clubes del fútbol argentino. A partir de ahí comenzó un ciclo muy exitoso por distintos países de Latinoamérica. Jugó en Colombia, Paraguay y México antes de llegar a Brasil. Como dato de color, es el máximo goleador histórico de Independiente Medellín con 129 goles, por lo tanto también es ídolo allí. En Brasil jugó un par de años en el Vasco da Gama antes de llegar a Fluminense, donde es un ídolo absoluto. En total jugó 168 partidos, convirtió 91 goles y dio 11 asistencias. También hay que remarcar que sigue jugando allí. Si bien no ganó títulos nacionales, es responsable de que Fluminense sea campeón internacional por primera vez en su historia en la Copa Libertadores 2023, donde por cierto hace un gol en la final.
También fue campeón de la Recopa del 2024, además ganó 2 campeonatos cariocas, fue elegido el mejor jugador de América en el año 2023, goleador del Brasileirado del 2022 con 26 goles y fue goleador de la Copa Libertadores del 2023 con 13 goles. Sin lugar a dudas, uno de los mejores delanteros argentinos de la historia del fútbol brasileño. Ahora vamos con Carlitos Tevez, que debutó en Boca y en ese club ganó la Copa Libertadores de América y fue campeón del mundo. De ahí pasó directamente al Corinthians, que fue su paso a transición antes de irse al fútbol europeo. En total en el Timao jugó 76 partidos, convirtió 46 goles y dio 18 asistencias. Fue campeón del Brasileirado del 2005 y elegido como el mejor jugador de ese año en el campeonato brasilero. También fue futbolista del año en Sudamérica en el 2005, algo que ya había conseguido también con la camiseta de Boca en el 2003 y en el 2004. Sin dudas el paso de Carlitos Tevez fue muy efímero por el fútbol brasilero, pero le alcanzó para ser muy recordado en San Pablo. Y ahora nos vamos al estado de Minas Gerais, donde está situado el Club Cruzeiro, y allí es ídolo Juan Pablo Sorín. Sorín es uno de los tantos talentos que salió de las divisiones inferiores de Argentinos Juniors, tuvo un breve paso por la Juventus que no duró demasiado tiempo, pero le alcanzó para ser campeón de la UEFA Champions League y después tuvo un exitosísimo ciclo en River, donde también fue campeón de la Copa Libertadores antes de llegar al Cruzeiro en el año 2000. El primer ciclo de los tres fue el más largo, pero tuvo 2 más. Los otros fueron en el 2004 y en el 2008. En total jugó 121 partidos con la camiseta azul, convirtió 18 goles, nada mal para ser un defensor, y el único título que consiguió con esta camiseta fue la Copa de Brasil del año 2000. Además, fue parte del equipo ideal de América en el año 2000 y en el 2001. Si bien no son tantos títulos en comparación a otros jugadores que hemos visto, Sorín es realmente amado por los hinchas del Cruzeiro y vale la pena ponerlo en esta lista. Y ahora volvemos al Fluminense porque tenemos que hablar de Darío Conca, un volante ofensivo que salió de las inferiores de River pero que casi no tuvo participación en el Millonario. Después de eso tuvo un largo periodo en el fútbol chileno, más precisamente en la Universidad Católica, y un breve ciclo en Rosario Central en el fútbol argentino. Después llegó el fútbol brasilero, pero no directamente al Fluminense, sino que antes tuvo un periodo en el Vasco da Gama y recién en el año 2008 fue que llegó al tricolor. En total jugó 264 partidos y convirtió 55 goles, y el único título que consiguió fue el Brasileirao del 2010. Fue nombrado mejor jugador del torneo en ese mismo año, en el 2010, fue subcampeón de la Libertadores del 2008, y la razón por la que es tan ídolo en el equipo de Río de Janeiro es porque cuando llegó al club el equipo estaba peleando el descenso, de hecho quedó a un punto tanto en el 2008 como en el 2009, y Conca era esa figura que lo salvó del descenso y posteriormente lo sacó campeones también como máxima figura. Lo único que le juega en contra en su condición de ídolo es que años más tarde jugó en el Flamengo y le fue bastante mal en el año 2017, y eso al hincha del Fluminense claramente le molestó porque es el clásico rival. Y pasamos al último jugador de la lista, que es Jonathan Calleri, que debutó en primera división con la camiseta del Boys, de ahí pasó directamente a Boca, le fue bastante bien en el conjunto Geneise y eso le permitió llegar en 2016 al São Paulo, aunque su primer ciclo duró solo un año, pero le fue tan bien que pudo dar un salto a Europa. En el 2021 volvió y todavía se encuentra jugando ahí. En total jugó 220 partidos, hizo 79 goles y dio 26 asistencias. Los títulos que consiguió fueron la Copa de Brasil del 2023 y la Supercopa del 2024, y también hay que remarcar que fue subcampeón de la Sudamericana en el año 2022. Uno de sus máximos logros personales con la camiseta de San Pablo fue haber salido máximo goleador de la Libertadores del 2016 con 9 goles, pero la verdadera razón por la que Jonathan Calleri es amado por los hinchas de San Pablo es porque cuando volvió de Europa dijo que el único club en el que jugaría en Brasil era este, y realmente tiene una identificación muy grande con el club. Hasta ahí la lista de 7 jugadores argentinos que son ídolos en clubes brasileños, pero al haber tantos ejemplos me quedaron varios afuera, por eso me parece muy importante hacer una lista de menciones especiales. Por ejemplo, Walter Montillo, que es trascendental en la historia del Cruzeiro; uno más actual, Thiago Almada, que hace poco sacó campeón de la Copa Libertadores al Botafogo; Javier Mascherano, que al igual que Carlitos Tevez jugó en el Corinthians y fue muy pero muy importante; y por último Pablo Guiñazú, que al igual que de Alessandro jugó en el Inter de Porto Alegre. Esa fue la lista de los 7 jugadores argentinos que son ídolos en la Liga de Brasil.
Algunos ganaron más cosas que otros, otros son queridos por haberlos salvado del descenso al club o por haber vuelto en un momento difícil. Lo que sí es cierto es que los 7 son amados por el público brasilero. Déjame tu opinión en los comentarios. Si querés puedes dejarme qué otra liga te gustaría que haga con este formato. Por ejemplo, la liga española, la liga inglesa, la italiana. O puede ser también del continente americano que te gustaría que haga de argentinos que son ídolos en ese país. Déjame tu opinión en los comentarios, dale like y suscríbete.